24 al 34. Again, Mark chapter 5, verse 24 to 34. ¿Estamos listos? Are we ready? Amén. Dice así la palabra del Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mark chapter 5, verse 24 to 34, New King James Version says, So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged to him. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, Who touched my clothes? But his disciples said to him, You see the multitude thronging to you, and you say, Who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Inclinen su rostro ahí por un minuto. Bow your heads there for a moment. Espíritu Santo, Holy Spirit, desciende frescamente sobre este lugar descend freshly on this place y sobre cada corazón and over each heart y háblanos. and speak to us. Sana, Heal, libera, free, salva heal, or free, y sana and heal todos tus hijos y todas tus hijas. all of your children, all of your sons and daughters. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén How many conmigo? say amen? El obispo T.D. Jakes dijo lo siguiente. Bishop T.D. Jakes said the following. La fe nace cuando la habilidad humana falla. Faith is born when the human ability fails. La fe hace erupción como un volcán Faith causes an eruption like a volcano en el punto de la limitación humana. at the point of human limitation. El autor a los Hebreos escribió lo siguiente. And the author of Hebrews wrote the following. La fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera. Faith is a certainty or the substance of what, or the sustenance, of what is expected. Y la convicción de lo que no se ve. And the conviction that it will come. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios Because it is necessary for he that goes near God crea que le hay believes that he is there. y que Él es el galardonador de aquellos que le buscan. And that he is the winner of those who look for him. The rewarder. Or the rewarder.
La Biblia también dice que nosotros andamos por fe y no por vista. The Bible also says that we are by faith and not by sight. ¿Cómo es que viene la fe? How is it that faith comes? ¿Alguien me puede decir? Can someone tell me? Viene por el oír. It comes by by ¿Y el sound. oír qué? La Hearing palabra what? de Dios. Chisme, Gossip? murmuración, Murmurings? las noticias, The news? lo que dice la gente, What people say? lo que tus pensamientos te hablan. What your thoughts are telling you? No, la fe viene por el oír No, faith comes by hearing. y el oír por la palabra de Dios. Hearing through the word Amen. of God. Ahora, en este contexto, Now, in this context, la palabra fe the word faith, viene de una palabra griega it comes from a Greek word que es la palabra pistis. that's the word pistis. Significa persuasión. It means persuasion. Es una creencia en la veracidad de Dios. It's a belief in the veracity or the truth of Jesus, of God. Especialmente la dependencia en Cristo para salvación. Especially on the dependence of Christ, on Christ for salvation. La fe también es constancia en la profesión y declaración. Faith is also consistency in the profession and declaration. Ser constantes. To be consistent, Constant. constant. Constantemente profesando y declarando. Constantly professing and declaring. Y la fe es seguridad. And faith is security, is surety, Es fidelidad. is faithfulness, Fidelidad. faithfulness. Hoy en esta mañana yo les quiero hablar This morning I want to talk to you acerca del tema about a topic, tu fe. your faith. Cristo le dijo a la mujer, Christ said to the woman, hija, daughter, tu fe. your faith. Diga conmigo, tu Say fe. it with me, your faith. Diga conmigo, mi fe. Say it with me, my faith. Eso es lo que vamos a hablar That's what we are going to talk about en esta mañana. on this morning. Vamos a tratar, We're going to try we're going to deal con nuestra fe. with our faith. ¿Por qué? Why? Porque para vivir Because to live y perseverar and to persevere en una vida de propósito on a life of purpose y a propósito, and on purpose, vamos a necesitar fe. we're going to need faith. Aleluya. Hemos estado hablando de We have been talking about a propósito, ¿verdad? on De purpose, vivir right? una vida a propósito. To live a life on purpose. Las últimas 2 The semanas last 2 weeks, hablamos acerca de perseverar. we talked Amen. about the topic of perseverance. Perseverando a propósito. Persevering on purpose. Ahora, si vamos a vivir esa vida y perseverar en esa vida de propósito, Now, are we going to live that life and persevere in that life of purpose? tenemos que tener fe. We have to have faith. Tenemos que estar persuadidos. We have to be Amen. persuaded. Tenemos que estar constantes y We ser have to be constantes. constant Amen. and be constant. Tenemos que estar seguros We have to be sure Amén. y ser fiel, and be Sí, faithful. Señor. constantes en nuestra profesión y Constant in declaración. our profession and our declaration. Y eso no es algo que sucede nada más porque sí. And that is not something that you only do just because. Sucede a propósito. You do it on purpose. En los momentos más difíciles de la vida sucede a propósito. And the most difficult time in your life, you do it on purpose. En los momentos más débiles sucede a propósito. On your in the moment your weakest moment in life, you do it on purpose. Poderoso Dios. Eso sucede a propósito. That is to do it on purpose. Así como uno rebaja a propósito. Just as you lose weight on purpose. Así que uno se hace más fuerte a propósito. Just as one strengthens themselves on purpose. Vamos a ir a la otra dirección. Así como uno se engorda a propósito. Or we can go in the other direction. You get fatter Eso on tampoco purpose. no sucede por coincidencia, That ¿verdad? also doesn't happen just by coincidence. Yo tengo testimonio de eso. I have a testimony on that.
Esa es la historia de mi vida. That's the story of my life. Tengo esta bola que surge. A ball that rises and lowers. A veces se engrandece y se expanda. Sometimes it grows and it lengthens, Menos veces se va reduciendo. and less times it goes reducing, but Hay que seguir en la lucha, mío. I continue with my struggle. The struggle is real. La lucha es de verdad. Poderoso Dios. Dije la semana pasada I said last week, y reitero en el día de hoy que ya Dios hizo lo que iba a hacer. and I repeat Amen. it today, that God already did what he was going to do. Jesús dijo, Jesus said, consumado es, it's done. Amén. consumed it is, it's done. Se ha logrado. It's been done. Nuestra fe no mueve a Dios. Our faith does not move God. Yo sé que a veces decimos eso. I know at times we say that. En verdad, And in reality, nuestra fe our faith nos mueve a nosotros moves us a recibir todo to receive everything lo que Dios ya ha hecho that God Amen. has already done para todos sus hijos. ¿Cuántos for son all hijos? his children. Amen. How many of us are there? La neta es que Él no nos va a sanar. The end of it all is that he is going to heal us. No nos va a He's sanar. not going to heal us. Ya nos sanó. He Amén. already healed us. Por sus llagas. For his, By his wounds were we healed. Amen. Were. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él no nos va a prosperar. he's not going to prosper us. Él ya nos prosperó, ya nos bendijo. He's already prospered us. He's already blessed us. No nos va a liberar. He's not going to liberate Ya nos us. liberó. He's already freed us. Lo que usted y yo necesitamos hacer What you and I need to do es posicionarnos con nuestra is to fe position ourselves with our faith para tomar. to Aleluya. Diga conmigo, lo voy a tomar. say with me, I'm going to take I'm gonna take it. Para tomar lo que ya ha hecho Dios what God has already done y lo que Él predestinó and what he has predestined para nosotros for us Señor. antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Nosotros somos sus hijos We are his children. y los hijos tienen derecho al pan And the children have rights to that bread de la casa de su padre, ¿verdad? of the house of their father. De nuevo, yo uso a mi hijo como ejemplo muchas veces. Again, I use my son as an example many times. Y esto tengo que usarlo. And I have to use him. Él no me pide permiso para agarrar algo de comer. He doesn't ask my permission to grab something to eat. Él sabe que él tiene permiso. He knows that he has permission. Amén. Él tiene derecho. He has the right. Yo soy un cintrón. I'm a syndrome. Yo tengo hambre. I'm hungry. Y si no hay nada, And there's not anything. there's no food. No hay comida, con una expectativa de que nosotros vamos a hacer algo para que aparezca comida. There's no food. I'm going to go with an expectation that something's going to appear. Ahora, ya él está grande Now, he's older now. y pues él trabaja And he works. y él brega por él mismo. And he takes care of himself. Pero él tiene esa expectativa But he still has that Amen. expectation. porque él es hijo Because he is my son. y tiene derecho. And he has rights. ¿Cuántos hijos en la casa How tiene? many children are there in the house? Amén. Bendice alma mía Jehová. Bless my soul, Jehovah. Oh, blessed be the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Y no olvide ninguno de sus beneficios. And Sí, don't Señor. forget not one of your benefits. Amén. Amén. Así es que nosotros recibiremos en el ahora, That is how we will receive at the time en the now, lo que Él predestinó desde la eternidad. what he has predestined to us for eternity. Pero nosotros tenemos que movernos en fe. But we Sí, have to Señor. move in faith. Diga conmigo fe. Say with me, faith. Vamos al texto. We're going to the text. Esta es la tarea. Cada domingo les tengo una tarea.
This is your task. Every Sunday I have a homework for you. Y yo no sé si ustedes son buenos estudiantes. And I'm not sure if you're good students or not. Yo no sé si ustedes hacen su tarea. I'm not sure if you do your homework. Yo espero que así lo sea. But I hope and expect that you Pero do. esta es la tarea. But here's the homework. Capítulo 5 de Marcos. Chapter 5 of Mark. Todo el capítulo. The whole chapter. Es un capítulo de liberación, It's a chapter of freedom, of liberation, deliverance y sanidad. and healing. Comienza It begins con Jesús with Jesus echando una legión de demonios fuera casting out a legion of demons de un hombre, el Gadareno, of the Gadarene man. Y ahora Jesús And now Jesus vuelve returns de aquel lugar, from that place. cruzó el lago He crossed the lake y llega a este lado and he lands on this side, y le está esperando una multitud de gente. and a multitude of people are waiting for him. Y llegando, And arriving, se le acerca un hombre, a man comes near him, un hombre prominente, a prominent man, un hombre de posición. a man of position. Era el principal de la sinagoga en ese territorio. He was the principal of the synagogue in that territory. Los que llevaban un cargo así That he who has that responsibility. eran gente de influencia y afluencia. They were people of influence and affluence. ¿Me están entendiendo? You understand me? Eran gente de poder, They were people of power, de recursos. of resources. Y eran gente que no se arrodillaban y postraban delante de cualquiera. And there are people that did not kneel down or bow down for just anyone. Cuando usted haga su tarea, When you do your homework, usted va a leer you're going to read que este hombre, that this man, llegando Jesús, Jesus arriving, este hombre fue y se postró delante de this Jesús, man went and bowed down before Jesus, rogándole, begging him, begging que fuera a su casa to come to his house a sanar a su hija to heal his daughter de 12 of años 12 years. que estaba enferma She was sick y al punto de la muerte. and at the point of death. Y por eso el primer versículo que leímos, And that's why the first verse that we read, versículo 24, verse 24, you follow me back there? Dice, fue pues con él. that it says, so Jesus went with him. Él He es el principal is the principal de la sinagoga. of the synagogue. Jesús va con él. And Jesus goes with him. Y dice el versículo 24, And verse 24 says, y le seguía una gran multitud. and a great multitude followed him. Y eran tantos And there were so many que le apretaban. that they Amén. Le estaban apretando a Jesús. they were crowding Jesus. Toda una multitud de gente. Multitude of people. Toda una multitud de gente. A whole multitude of people. Y Cristo va rumbo And Jesus goes a off la casa de este hombre to the house of this man para sanar esta niña. to heal this little girl. Amen. Para tocar To touch esta niña. this little girl. Esa es la agenda. That is the agenda. Ese es el plan de Jesús. That's the plan of Jesus. Pero alguien tenía otro plan. Someone had another plan. Había otra persona que tenía otro plan. There was another person that had another plan. Esta persona no tenía la influencia. This person did not have influence, No tenía la afluencia didn't have affluence de este hombre. that this man had. En primer lugar, era una mujer. In first place, it was a woman. Y para que ustedes entiendan, And so that you understand, en este tiempo, in this time, las mujeres no tenían los mismos derechos. the women did not have the same rights. Eran consideradas propiedad. They were considered property. Cuando se hablaba de asuntos y se tomaban decisiones, When they were talked about on a topic or made decisions of, las mujeres no se encontraban. the women were nowhere to be found. No tenían voz ni voto. They didn't have a voice nor a vote. Tal vez la Sometimes, única excepción the only exception de poder influir en algo that
that they may be able to influence something es únicamente si estuviera conectada con una familia was solely if they were connected with a family de posición y recursos. of position and resources. Entonces Jesús va con este hombre, So Jesus is going with this man, toda una multitud de gente and apretándolo, all the multitude of people crowding him, y una mujer. and one woman. Diga conmigo, una mujer. Say it with Una me, one mujer. woman. Ay, mujer. One woman. Ay, 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 ay. Mujeres. Women. Versículo 24. Verse 24. ¿Cuántas veces nosotros hombres hemos dicho estas tres palabras? How many times have us men said these three words? Pero una mujer. But one woman. Ok, Dios les bendiga a todos. Vamos. Okay, God. Everyone. Open the doors. Pero una mujer que desde hacía 12 años That for 12 years padecía un flujo de sangre had a flow of blood y había sufrido mucho de muchos médicos and had suffered many things from many physicians y gastado todo lo que tenía and had spent all that she y had nada había aprovechado. and was no better. Antes le iba peor. Actually, it was growing worse. Fíjese de esta mujer. Pay attention to this woman. Ahora, hay algunas cosas que necesitamos ver. Now, there are some things that we need to see. Porque el caso y la necesidad de esta mujer Because the case and the necessity of this woman tiene muchas facetas. has many facets. Por encimita From the very top, parece ser una condición física, it appears to be a physical condition. pero esta situación es mucho más que físico. But this situation is much more than physical. Vaya conmigo al libro de Levítico. Go with me to the book of Leviticus. O sígueme en la pantalla, ustedes Levíticos. toman nota. Or follow me on the Levítico capítulo 15, versículo 19 al 28. follow me on the screens while you take notes. Leviticus 15, 19 through 28. Levítico capítulo 15, del versículo 19 hasta el 28. Leviticus chapter 15, verse 19 to Para 28. mujeres habían leyes para el pueblo judío For women, there were laws and rules for the Jewish people que aplicaban a mujeres that applied to women cuando estaban en su tiempo o en su ciclo de menstruación. that were in their time or in their Menstrual cycle. cycle. Leyes. Laws. Aquí están. Here they are. Versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Verse 19 says, if a woman has a discharge and the discharge from her body is blood, she shall be set apart for 7 days, and whoever touches her shall be unclean until the evening. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Everything that she lies on during her impurity shall be unclean. Also, everything that she sits on shall be unclean. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Whoever touches her bed shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. And whoever touches anything that she sat on shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. If anything is on her bed or anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until evening. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda.
And if any man lies with her at all, so that her impurity is on him, he shall be unclean 7 days, and every bed on which he lies shall be unclean. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre, escuchen esto, por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. If a woman has a discharge of blood for many days, other than at the time of her customary impurity, or if it runs beyond her usual time of impurity, all the days of her unclean discharge shall be as the days of her customary impurity. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. She shall be unclean. Every bed on which she lies on all the days of her discharge shall be to her as the bed of her impurity, and whatever she sits on shall be unclean as the uncleanliness of her impurity. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Whoever touches those things that shall be unclean, he shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. But if she is cleansed of her discharge, then she shall count for herself 7 days, and after that she shall be clean. ¿Quedó claro? Is that clear? Suficiente evidencia. Sufficient evidence? Hoy vengo como un abogado. I'm making my case. Today I'm Estoy coming haciendo as a caso. lawyer, making my case, Para que lo valoremos y valoremos la situación de esta so mujer. that we can value the situation of this woman. Poderoso Dios. En este tiempo, In these la times, expectativa de vida, The expectations of life the life expectancy de una mujer era máximo 40 años. of a woman was at max 40 years. Si esta mujer If this woman tenía 12 años had 12 years con esta condición, with this condition, es muy probable que ella pasó it's o ha probable, batallado con esta enfermedad por lo menos la mitad de su vida. probable that she had passed or had at least dealt with this issue for at least half her life. Cuando una mujer estaba en este tiempo de flujo, When the woman was in this times, in their time of menstrual estaba cycle, pasando esta condición, when they're going through this condition, tenía que separarse. they had to separate themselves. No podía estar con los demás. They couldn't be with everyone else. Y si se acercaban And if they came near al pueblo, the people, tenían que anunciarse. they had to announce themselves. ¿Cómo se anunciaban? How would they announce themselves? Inmunda, unclean. Inmunda. Unclean. Imagínese usted ser la mujer Imagine if you were that woman. que sale a las calles You go out into the streets, o sale al festival de Hardy or County you como go ayer to the Hardy County Festival, y usted tenga que anunciarse, and you have to announce yourself. no diciendo hola, mi nombre es Mary, My name is Mary. soy Ana, I'm Anna. soy Kathy. I'm Patty. Tengan cuidado. Be careful. No. No. Inmunda. Unclean. Esa es tu identidad. That is your identity. Y ella tuvo 12 años con esa identidad. And she had 12 years with that identity. Soy inmunda, I am unclean, sucia. dirty. Ella no podía tocar a nadie, She couldn't touch anyone, ni nadie podía tocarle a ella. nor could anyone touch her. Porque si alguien siquiera se sentaba, Because if someone at least sat near, se sentaba en la silla donde ella había estado sentada, or sat on the chair where she had been sitting, esa persona se hacía inmunda. that person became unclean. Poderoso Dios. Si esta mujer If this woman comenzó con esta situación y esta condición began with this situation and this condition, al entrar en la etapa de pubertad, entering the top of her puberty,
esta es una mujer que perdió la oportunidad de casarse, This is a woman that lost the opportunity to be married, de tener hijos. to have children. Y ese era el único propósito, el único sueño que una mujer podía tener en este That was tiempo. the only purpose, the only dream a woman was allowed to have in this time. Poderoso Dios. Lo único que te podía dar un significado de vida era casarte y tener hijos. The only thing that can give your life significance was to get married and have children. Si no podías casarte y tener hijos, If you couldn't get married and have children, eras una mujer maldita. you were a cursed woman. Esta es la mentalidad. That was the mentality. O Or, si esta mujer se casó, if this woman was married, porque la condición no comenzó inmediatamente en la pubertad. because let's say the condition didn't begin immediately in puberty, Al contraer esta condición, against him is this condition. in the moment of contracting this condition, desde ese momento, From that moment, su esposo tenía todo derecho de divorciarse. her husband had every right to divorce her. Si tenía hijos, If she had children, perdió contacto con sus hijos. she lost all contact with her children. No hay media social, There's no social media. no hay correo electrónico, There's no emails. no hay messenger. There's no instant messenger. Perdió contacto con sus padres, She would lose contact with her parents y quedarse totalmente aislada, and she would remain totally enslaved. isolated, aislamiento total. Total isolation. Amén. No solamente eso, Not only that, sino la pérdida financiera. but also the financial loss. ¿Por qué? Why? Porque bien dice la escritura que ella había gastado todo lo que ella tenía. Because clearly the scripture says that she had lost all that she had. Indica que esta mujer hizo todo lo que ella humanamente podía It indicates this woman had done everything that was humanly possible para ser sanada, to be healed, para encontrar la solución. to find a solution. Pero en vez de mejorar, But instead of getting better, dice la Biblia que iba peor. the Bible says that it grew worse. Poderoso Dios. Así que esta condición no solamente tiene efectos físicos, So not only does this condition have physical effects, tiene efectos religiosos, it has religious effects, espirituales, spiritual effects, tiene efectos it emocionales, has emotional effects, efectos psicológicos psychological effects, y sociales. and social effects. Te quedas totalmente aislada. Se quedó totalmente aislada She remained totally isolated de la práctica de su fe, from the practice of her faith, de su comunidad, from her community, tanto su familia como la comunidad de as, fe. as her family and her community and faith. Perdió todo. She lost everything. Amén. Pero esta mujer después de 12 años But this woman, after 12 years, siguió followed con ese sueño y esa fe. that dream and that faith. Ahora, ¿qué es un flujo, o una hemorragia? What is a flow? What is a flow or a hemorrhage? All right, come on, medical professionals. ¿Qué es? Okay? Es una secreción It's a secretion o una emisión profusa de sangre. or a profuse emission of blood. Mhm. También, si usted busca esta palabra, una hemorragia,
Now, also, if you look up this word, a hemorrhage, usted va a encontrar definiciones así. you're going to find definitions as follows. Primero es el First significado literal y físico. is the physical, literal definition. Pero una hemorragia puede ser la pérdida de bienes, But a hemorrhage can be the loss of goods, especialmente en grandes cantidades. especially in great quantities. Una hemorragia puede ser una pérdida o una difusión extendida y sin control. A hemorrhage can be a loss or diffusion extended without control. Sigue perdiendo, You keep losing perdiendo, and losing perdiendo and losing y perdiendo. and losing. Y está pasando y ha pasado por un tiempo prolongado It's happening and it's been happening for a prolonged time de pérdidas. of De loss, pérdidas. of loss. Que literalmente sientes que la vida se te está yendo. That literally it feels as if your life is leaving. Porque ¿qué es lo que hace la sangre? Because what is it that the blood does? La vida está en la sangre, ¿no? Life is in the blood, is it not? Para que usted y yo podamos So funcionar. that you and I can function. Necesitamos sangre We need blood que fluya en nuestro sistema, en nuestros to flow cuerpos. in our system, in our bodies. Si estamos sufriendo una hemorragia, If we are suffering a hemorrhage, una a pérdida loss, incontrolable uncontrollable y loss prolongada, that is prolonged, ¿cómo vamos a estar? how are we going to be? Ahora, escuchen algunos de los síntomas Now listen to some of the symptoms de un flujo prolongado de sangre. of a prolonged flow of blood. Número uno, Number one, es quedarse físicamente, Sí. física y anormalmente delgada y seca. to remain physically and abnormally skinny and dry, Esquelética skeletal, y desgastada. I'm worn out. Piel pálida, pale skin, anémica, anemia, debilidad, weakness, fatiga, fatigue, casi sin poder caminar. nearly unable to walk, Mareos, dizziness. Mareos, dificultad para respirar. difficulty breathing, 12 años, 12 years, 12 años. 12 years. Pero ella oyó hablar de Jesús. But she heard talk about Jesus. Ella oyó hablar de Jesús. She heard talk about Jesus. Ella oyó hablar de Jesús. She heard talk about Jesus. Usted sabe que pueden haber personas Do you know that there can be people que pueden parecer que están bien, that they may appear to be well, pero han estado pasando but they have been going y through sufriendo una hemorragia and suffering a hemorrhage espiritual, spiritually, emocional emotionally, y algunos hasta and física. some even physically. Y hoy en día ya no tienen en nuestra cultura que vivir en aislamiento. And nowadays, you no longer have to remain in isolation. Viven a tu lado, trabajan a tu lado. They live at your side, they work at your side. Me pregunto, My question, ¿esa persona está escuchando de Jesús? has that person been hearing talk about Jesus? Poderoso Esas personas han tratado a los médicos, Those people have tried medical professionals. han tratado todos los medios, They have tried all media, all types. tal vez hasta brujos han ido a consultar. Even at times they've gone to witches to consult. Y siguen con la misma situación. And they continue with the same situation. Podrán escuchar They can hear de Jesús al estar a tu lado. of Jesus being at your side. Esta mujer oyó hablar de Jesús. This woman heard talk about Jesus. Y esta mujer anémica, This anemic woman, esqueletal, skeletal woman, delgada, skinny, seca, dry, aislada. isolated. Esta pobre mujer This poor woman que no tiene ni nombre. that doesn't even have a name. El principal de la sinagoga, The principal of the synagogue, él es Jairo. he is Jairus. Jairus. Él es Jairo. He is Jairus. Mi tocayo Marco le da nombre a él. The Arthur Mark gives him a name. Esta mujer no tiene nombre.
This woman does not have a name. Marcos en todo el relato Mark, in all his relation, habla de ella como una mujer o la mujer. talks about her as a woman or the woman. Cuando ella oyó hablar de Jesús, When she heard talk about Jesus, ella se puso she put herself en acción. in action. Y a eso voy a mi segundo punto. And that is where I'm going to my second El point. primer punto The first point ya se lo di, I have already gave. pero el primer punto es el flujo. Diga conmigo el flujo. But the first point is the flow. Say it with me, the flow. El flujo. The flow. El segundo punto The second point es la ferocidad. is the ferociousness. Porque esta mujer Because this woman era anémica, was anemic, era débil, she was weak, había perdido todo. she had lost everything. Era una mujer pobre, She was a poor woman, aislada. isolated. Pero esta mujer, But this woman, con toda su debilidad, with all her weakness, a la misma vez era una mujer feroz. at the same Amen. time was a ferocious woman. Fue una mujer feroz. She was a fierce woman. No, ferocious was right. Poderoso Dios. I got your translation right there. Thinking it. Diga conmigo feroz. Feroz. Say it with me, ferocious. Diga conmigo yo soy feroz. Say it with me, I am ferocious. Diga conmigo ten cuidado. Say it with me, be cautious. I like that. You go, girl. Yeah, give me that. Soy feroz. I am ferocious. I would probably had to tell one of my others to follow me with that. You follow me now. Like that. Feroz. Ferocious. Amén. ¿Por qué? Why? Porque a pesar de su condición, Because despite her condition, cuando ella oyó hablar de when Jesús, she heard talk about Jesus, ella empezó a planear una she estrategia. began to plan a strategy. Poderoso Dios. Una mujer. A woman. Diga conmigo una Say mujer. it with me, a woman. Eso todos nosotros los hombres somos bienaventurados si tenemos una mujer. All of those men that are well bound. Si es que está a nuestro lado. Si está a nuestro If favor. they dare, they have their women on their side. Ella empezó a planear una estrategia. She began to plan a strategy. Empezó a hablarse a sí misma She began to talk to herself, y empezó a tomar pasos de acción and she began to take steps of action a propósito. Sí, on Señor. purpose. ¿Cuál fue la estrategia? What was the strategy? ¿Cuál fue la estrategia? What is the strategy? Versículo 28. 27. Verse 27. Cuando oyó hablar de Jesús, When she heard talk about Jesus, vino por detrás entre la multitud. she came from behind him in the crowd. Vino por detrás. She came from behind. Ella sabía que ella no tenía que estar ahí. She knew that she was not supposed to be there. Ella sabía She knew que ella estaba corriendo el riesgo that she was running a que la apedrearan. Running the risk of being stoned. Porque eso era lo que hacían because that is what they did a las personas inmundas to unclean people, que tenían el atrevimiento de andar donde no tenían que estar. to have the dare to go where they were not supposed to be. Poderoso. Tú sabes que tú no tienes que estar aquí. You know you were not supposed to be here. ¿Te largas a morir o te mueres ahora? You leave to die or you die now. Ella dijo, She said, tarde o temprano me voy a morir. sooner or later I'm going to die. Así que me voy a arriesgar ahora. Poderoso. Porque la sanidad no va a llegar a mí. It's not going to come to me. Jesús sí andaba en la tierra. Jesus was here on earth, Pero esto fue antes de la but crucifixión. this was before the crucifixion. Esto fue antes de la resurrección. This was before the resurrection. Jesús, Jesus, Dios, God, hecho hombre, this man estaba limitado en este tiempo. was limited in this time. ¿Cómo se iba a dar cuenta Jesús He's supposed to know de ella? of her A menos que ella se moviera. without her moving.
Jesús de ella, How was Jesus supposed to become aware of a her? menos que ella se moviera en fe y a propósito? And without her moving by faith and on purpose. Poderoso Dios. Entonces esta mujer sacó fuerza So this woman took out her strength de donde no la había. where she did not Y have eso it. es fe. And that is faith. Amén. Eso es Poderoso fe. That Dios. is faith. Praise God. Cuando se ha agotado la fuerza física y todos los recursos de uno, Whenever you have spent all of your physical strength and all your resources, y uno mete la mano adentro, and you dig deep, como si yo pudiera. as if I could, Uno mete mano adentro y profundo and you dig down deep, y saca and you take de out lo más profundo from the very deep una wells fe, a faith, la fe que todos hemos recibido de Dios. a faith that we have all received. Porque déjame decirle que la Biblia dice Because let me tell you that the Bible que says todos hemos recibido una medida de fe. that we have all received a measure of faith. Usted no va a recibir más fe de lo que ya usted You're not going to tiene. receive more faith than what you already Poderoso have. Dios. Cada uno de nosotros tenemos músculos. We all, each and every one of us have muscles. Nadie va a recibir más músculos. No one's going to receive more muscles. Usted ya tiene lo que usted va a tener. You already have what you're going to have. Desarrolla lo que Dios te dio. Develop what Señor, God has given you. aleluya. Aplícale resistencia. Apply resistance to it. Señor. Y eso va a crecer. And that will make it Y se grow. va a dejar ver. And it's going to be seen. Así funciona la fe. That is how faith functions. Ella metió mano bien profundo y sacó She- la fe. Put her hand very deep Y and se pulled out empezó her a faith. movilizar. And she began to mobilize. Y jugó And she la última jugada que le and she quedaba. juiced the last bit of juice that she had Poderoso left. Dios. No, she played the last play. It's dice. Oh, okay, I was I'm not a gambler. I'm just saying. I don't know nothing about that. I'm just saying. Never been to Vegas. And even if I were, what happens in Vegas stays in Vegas. Ella se la jugó. she played. Amén. Poderoso Dios. ¿Qué dijo ella? What did she say? Ella hizo y planeó una estrategia muy interesante. She did and planned a strategy, Y dijo, and she said, ok, si yo pudiera, if I could, ella hablándose a sí misma, her talking to herself, si yo pudiera if I could tocar siquiera touch at least su vestidura, his garment, el borde de su manto, dice otra versión, the back bottom part of his the mantle, border of his garment. Si yo pudiera tocar siquiera eso, if I could at least touch that, seré sana. I would be healed. Poderoso. Eso fue lo que ella se dijo. That is what she decided. ¿Qué te está diciendo? What is it telling you? No, what are you telling yourself? Ella oyó hablar de Jesús She heard talk about Jesus, y ella and she empezó a actuar sobre lo que ella había oído. began to act on what she had heard. La fe viene por el The Oír. faith comes through, oír y el The oír por la palabra and to de hear for De the Dios. word of. ella. Oyó She heard y empezó a recibir fe and began to receive y faith activar esa fe. and to activate that faith. Y ella dijo, And she said, ok, analizó todo eso. okay, she analyzed Y everything. dijo, hay una multitud de gente And she said, there's a multitude of que people. están apretando, They're crowding around. pero si yo pudiera entrar detrás de la multitud But if I can enter from behind the y multitude meterme allá adentro de alguna manera and enter into there by any y means siquiera tocar el borde de su manto, and at least touch the border of his seré mantle, sana. I would be healed. Amén. Jesus. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de los síntomas? Now, do you remember of the symptoms? Esta mujer, después de 12 años This woman, after 12 years, de estar con un flujo de sangre, having the flow of blood, yo no creo que haya entrado así. Excuse me, con permiso, I con don't think permiso, she con came in permiso. saying, oh, excuse me, Please, excuse get out of my me, way. get out of my Yo way. necesito ser sana. I need to be healed. No, No, no creo. I
I don't believe it. Poderoso Dios. Ni mucho menos. Much less. Inmunda, inmunda, inmunda. Unclean, unclean, unclean. Porque la hubieran matado. They would have killed her. Poderoso. ¿Cuáles fueron los síntomas? What were the symptoms? Debilidad, Weakness, mareo, dizziness, casi sin poder caminar. barely able to walk, No podía respirar. Flaca, delgada, Skinny. seca. dry. ¿Sabe qué? Yo me imagino. You know what I Yo imagine? no sé, no lo dice el texto. I don't know because the Bible doesn't say And, exactly. and don't do this. Yo imagino a esta mujer. I imagine this woman, Porque también ella tenía que tener una apariencia no muy buena. because she also had to have an appearance that wasn't very good. Jesus. Tal vez un olor no tan agradable. And maybe a smell that wasn't that pleasing. Yo imagino a esta mujer I imagine this woman en el suelo. Poderoso On the ground. Dios. En el suelo. on the ground, Desesperada. desperate. Aquí va. Here she goes. Si no pasa ahora, If it doesn't happen now, me voy a resignar a la muerte. I'm going to resign myself to death. Poderoso Come on now. Dios. La Biblia dice The Bible says que ella that she decía, desired. no decía, she Said. said. Pero la versión en inglés dice said, dijo. La versión en inglés dice decía. Usted puede decir, pastor, ok, déjese de cosas que es. Ahora usted me You va a might say- predicar sobre la palabra decía. Pastor, what is the difference? You're going to explain to me the difference of the word decía and Este es el said and asunto. says. This is the point. La gramática griega The Greek grammar en ese versículo indica in that verse que indicates ella se lo decía y se lo repetía. that she said it and Poderoso. repeated No se le it. pase esto porque estamos hablando de la fe. And this doesn't always happen because we're talking about the faith. Estamos hablando de tu fe, We're talking about your faith, de mi fe. my faith. Ella está pasando esta situación. She is going through this situation. Físicamente no tiene nada. Physically, she has nothing, Tiene fe, but she has faith. pero sí tiene fe. She does have faith. Y oyó hablar de este And Jesús she heard about Jesus, que sana that he heals, y que no deja a nadie Sí, enfermo. Señor. and that he does not leave Aleluya. anyone sick. Ella oye hablar de este Jesús She heard about Jesus, que es diferente. Él no es como los demás. that he's different. He's not like the Él no es rest. como los líderes He's not religiosos. about the religious leaders. No, Él está con los ricos. No, he's not with the rich. Él está con los He's with ricos. the rich. Él está con los He's with pobres. the poor. Él está con los He's judíos. with the Jews. Él está con los He's gentiles. with the Gentiles. Está con los hombres. He's with the men. Pero también las mujeres y los Also niños. with the women and the children. Él está con todos He y is por with todos. everyone and for everyone. Aleluya. Entonces ella decía, So that she se told herself, repetía, repeated it to si tan herself, solo tocare su manto, that if I only touch his seré mantle, salva. I will be healed. Si solo tocar el, Señor, el borde de su The manto, border of his seré mantle, salva. I will be Si healed. tan solo tocar el borde de su Solely manto, touch the border of his seré mantle, salva. Y yo I will be imagino a healed. esta mujer And en I el suelo, imagine this woman on the ground, Poderoso en la Dios. tierra, in the dirt, tratando de agarrarse. struggling to grab Y tal vez su cuerpo decía, no puedo ya, Maybe her body says, I can't do estoy this anymore. débil, I'm weak. no puedo, no tengo I fuerzas. can't. I don't have strength. Pero luego ella decía, si tan solo tocar del borde de su But then manto, she would seré tell salva. herself, only I can touch the border of his mantle. Y tal vez alguien en una voz le decía, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? Tú no tienes que And estar maybe there's aquí. another voice in her head telling her, why are you wasting your time? Why are you here? Estás rompiendo las reglas. You're breaking the law. Pero ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, But she seré was telling salva. herself, if I only touch the mantle, the border of his mantle. Pero ¿para qué si ya tu marido se volvió a casar? But why, if your husband already remarried? Tus hijos tienen una otra madre. Your children have another mother. Si tan solo tocar el borde de su manto, Why you seré only touch the salva. border of his mantle? Come on. Yo no puedo. Poderoso. Y tal vez ella, ay, ya no puedo respirar. And maybe she might say, oh, I can't breathe anymore. Oh, pero luego ella decía, no, si tan solo tocar el borde But de then su she might manto, say, seré salva. touch the border of his mantle.
aquí. You shouldn't be here. Ay, ya no puedo. Precioso. I can't anymore. Tengo 12 años con esta I situación. have 12 years with this situation. Oh, pero si tan solo tocar el borde de su But manto, if I only touch the border of his mantle, seré salva. I will be saved. Hasta que ella llegó Until she reached donde estaba Jesús where Jesus was. y logró tocar, And she was able to se touch. tiró. She Porque ignored it. cuando uno activa la fe se tiene que tirar. Because when one activates Uno your tiene faith, que, tiene que alcanzar. you have to reach. Y ella logró alcanzar And she dared to reach. y tocar el borde del And to manto touch de the Jesús. border of the mantle of Jesus. Y de momento, And in a moment, de and suddenly, Poderoso Jesús. Aleluya. paró la difusión. the bleeding The stopped. diffusion stopped. Precioso Dios. Y ella Aleluya. recibió una infusión de And she received algo an infusion of something que nunca había sentido. that she had never felt before. Poderoso. Ella recibió una inyección She received an injection Señor. de algo of something que ella no había experimentado jamás. that she had never experienced ever En before. el momento, dice la Biblia, And suddenly, says the Bible, su fuente se secó. her Poderoso. flow Aleluya. stopped. It dried. Se secó. Sí, It Señor. ceased. Ella lo sintió, She felt it, ella lo supo. and she Sí, was Señor. aware. Poderoso. En el momento, In that moment, en el instante. instantly. Ahora, la Biblia dice que todos. No, don't run from me. I'm giving you your space, Esther. No, Facebook Live, I don't just be like that. I just drag myself in. Todo el mundo le está. Todo el mundo estaba tocando a Jesús. The whole world was touching Jesus. Poderoso Dios. Pero no todo el mundo estaba tocándolo con fe. But not the whole world. The whole world was not touching him with faith. Amén. Aleluya. ¿Qué fue lo que distinguió el toque de esta mujer What was it that distinguished the touch of this woman sin nombre without a name que el toque de todo lo demás? Poderoso compared to the Dios. touch of everyone else? Su fe, Her Sí, faith. Señor. tu fe, Your faith. tu fe, Your faith. mi fe. My faith. Esa constancia That constant de profesión y declaración. profession and Señor. declaration. Sí, Señor. Se me acabó, he Aleluya. fracasado en todo. If I'm done, I've lost everything. Pero aunque arrastrado voy a seguir Sí, But even Señor. driving, I'm going to keep Aleluya. moving forward hasta que yo toque a Jesús. until I touch Jesus. Poderoso Dios. Poderoso eres. Y al instante ella recibió su sanidad And instantly she received her healing y Cristo se paró. and she was able to stand up. ¿Quién me tocó? Jesus said, "Who touched me?" Sí, Señor. Alguien me ha tocado. Someone touched me. Poderoso Jesús. Y Pedro, And Peter, 2020. 2020. ¿De verdad? ¿Really? Miró a Juan, mira, escucha este. Alguien me ha tocado. Who has touched? ¿Quién me ha tocado? ¿Really? ¿De verdad? Who has touched me? Todo el mundo te está tocando. For real? Everyone's touching you. Ve la confianza de Pedro de hablarle a Jesús así. That was mal Peter's tirado. confidence to be able to speak with Jesus that way. ¿Cómo tú vas a decir? How are you going to ¿Quién me ha say? tocado? Todo el mundo. Jesús se le queda viendo. Jesus stared at him. Ni te voy a decir los sonsos que eres en I'm este not going lugar. to tell you how dumb you are. Dice, te digo que hay mucho humor en la palabra del Señor. I'm Usted telling you, tiene que there's a lot of verlo. love in the Word of God. Hay que tener un poco de imaginación. Pero Jesús se queda mirando. But Jesus Porque él was left sabe. staring because he knew. Porque Él dijo, poder ha salido de mí. Poderoso He said, Aleluya. power has left me. Has came out of me. A mí me salió algo. Something came out of me. Y entró en alguien. And it went into someone. Y ella, And she, oh man, ahora sí tengo un problema. uh-oh, I now have a problem. Se le secó la fuente. Her fountain stopped, or her flow stopped. Pero ahora está temblando y tiene miedo. And now she's trembling and she's afraid. Oh man, fui yo. It was me. Y soy mujer. And I'm a woman.
Y entre paréntesis, antes que se me olvide, And enter parentheses before I forget. ¿qué fue lo que dijo Levítico? What did Leviticus say? Que el que tocara a una mujer, He who I'm sorry touched to a read it like that, woman, but he who touches a woman who is unclean. I can use you as an example, please. Don't let me. El que tocara a una mujer en el flujo se hacía inmundo. He who touched a woman on her flow became unclean. Poderoso Dios. Jesús se quedó inmundo. Did Jesus remain unclean? Ah, Poderoso Jesús. porque Él es santo. Because Aleluya. Él es limpio. he is clean. Ella no podía contaminarlo a él. She couldn't contaminate. Mentality that's in the church. Ay, yo no puedo. Sí. Oh, I can't deal with people like Ay, yo that. no puedo permitir que gente en este estilo de vida me toque porque no vaya a hacer que se me pegue lo de I ella. cannot permit people living in that lifestyle to touch me because I cannot contract what they have. Si a ti se te pega algo de alguien, You contract something from someone else. tú no sabes quién tú eres. You do not know who you are. Tú no sabes lo que tú tienes por And dentro. you do not know what you have. En el que es de Cristo, Because what is in Christ? la Biblia dice que el maligno no lo puede tocar. That he cannot. Ella no hizo eso. Unclean. Él la purificó. Sí, Señor. Hermoso Jesús. Aleluya. Hay gente en nuestra vida que necesitan de nuestro There are amor. people in our lives that need to be clean. No nuestro rechazo. Not our rejection. Esa es una diferencia entre el legalismo y la gracia. That is the difference between legalists and the grace. Esa es una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. That is the difference Yes, between the Old yes, Testament and the New hallelujah. Testament. Poderoso Dios. Amén. Amén. Y ella se acercó a Jesús And she withdrew near to God, to Christ, y le contó toda la verdad. and she told him all the truth. Dijo Marcos, Mark says, la mujer the woman vino a Jesús came to Jesus y le contó toda la verdad. and recounted all that happened. En verse 34, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? And what was the response of Jesus? Jesús le dijo a ella, mujer, Did Jesus tell her woman? No. Jesús le dijo, hija, Jesus told her daughter, tú no eres cualquier mujer, you are not just any woman. tú eres mía. You are my daughter. Aleluya. La miró en el claro de sus ojos. He looked at her clear in her eyes. Ella tenía 12 años de no ver a su padre. She had 12 years without seeing her father. Jesus. Tenía 12 años. 12 years. Dejó Precioso ver Dios. tal vez el que pudo haber sido su marido. That she was unable to see what could have been her husband. 12 años 12 years en aislamiento, in isolation sin recibir amor, without receiving love, Precioso. sin tener ningún contacto personal con otro ser humano. without having not one personal contact with another human. Precioso Jesús. Que no estuviera en la misma situación de ella. Sí, Señor. That was not in the That same was- situation as she was. Pero Jesús, sabiendo siempre cuál es la verdadera raíz de nuestro problema, But Jesus, knowing always what is the real roots of our problems, porque el hombre mira lo que está delante de sus because ojos, man sees what's in front of their eyes, pero Dios mira nuestros but God corazones. sees our hearts. Él mira nuestros corazones. Sí, Sees our Señor. hearts. Y muchas veces nuestras condiciones físicas And many times our physical conditions vienen a raíz de situaciones emocionales Sí, grows Señor. from roots that are situational, emotional y situations, espirituales que hay en nuestro ser. and spiritual situations that are in our being. Y Él le dice, hija, And he tells her daughter, tu fe, your faith, tu constancia, your constantness, consistency, tu fidelidad, your faithfulness, Aleluya. tu ferocidad, your ferociousness, tu persuasión, your persuasion, tu constancia en tu profesión y declaración your Sí, constant Señor. confession and Aleluya. declaration, y tu fidelidad and your faithfulness te ha salvado, te ha hecho salva. has Sí, made you Señor. saved.
has saved you, te ha hecho libre, has liberated you, te ha hecho sana. has healed you. Tu fe, Your faith, Sí, Señor. a propósito, on purpose, te ha hecho salva. has saved you. Ven paz. Here's peace. Go in peace. Sí, Señor. Paz Peace. significa todo completo. Sí, Señor. It signifies everything completely. Poderoso. Nada falta, Sí, Nothing Señor. is lost, nada está roto. Sí, nothing is Señor. broken. Ven Precioso paz Jesús. y queda sana And remain healed de tu azote. from your affliction. Sí, Señor. Poderoso Queda Jesús. sana Remain healed de tu azote. from your Sí, affliction. Señor. Mi hermano, My brother, mi hermana, Poderoso my sister, ¿qué es lo que te ha azotado por tantos años? what is it that has been bothering you for so many years? What has been afflicting you for so many years? Poderoso Jesús. ¿Qué es lo que te ha azotado por tanto tiempo? What is it that has afflicted you for so long? Poderoso eres Cristo. ¿Qué es lo que te ha robado la paz? What is it that has robbed your peace? ¿Qué es lo que ha mantenido tanto espacio What is it that has maintained so much space Poderoso y Jesús. tanto territorio en tu espacio mental y emocional? and so much territory in your mental space and in your emotional space? ¿Qué es lo que te ha estado afligiendo por tanto tiempo? What is it that has been afflicting you for so long? Jesús está para sanarte. Jesus is to heal you. Pero mira, esto todavía se pone más mejor todavía. This gets But gooder. look, this gets better. Nosotros no tenemos que preocuparnos por tocar el manto. We don't have to bother or worry about touching his mantle. Nosotros podemos tocar toda la persona We completa de have the Jesús. ability to touch the whole person. Él He ahora ha sido now crucificado, has been crucified, ha sido has resucitado. been resurrected. Ahora Él es nuestro Emmanuel. He is our Emmanuel. Él mora con nosotros. He Dwells with in us. us, with us, y Él mora en nosotros. Aleluya. Amén. Amen. Esta mujer This woman fue feroz. was ferocious. Y ese acto que ella hizo And that act that she did fue un acto profético. was a prophetic act. Porque se supone que nadie tenía que ser sanada Because we suppose that no one had needed to de be esa manera from that manner en ese tiempo. in that time. Pero ella con su fe But her with her se faith adelantó a los tiempos. lifted herself ahead of the times. Y aún antes de la crucifixión y resurrección de And Jesús, before the crucifixion and the resurrection of Jesus, recibió su sanidad she received her healing porque la tomó. because she took it. Señor, aleluya. Porque ella dijo, yo soy hija. Because she said, I am a daughter. Y si esto es de Dios, And if this is of God, yo tengo derecho a I eso. have the right to this. Así que usted acérquese a So Dios. that you need to get near God. Amén. Busca la presencia de su Padre For the presence of your y Father. toma lo que toma la promesa que es tuya. Toma el pan de tu Padre Take the bread of your Father